El domingo pasado comenzamos, hemos estado hablando de los principios que están en la Biblia, en las Escrituras, y que son la razón que nosotros vamos adquiriendo como fundamentos de nuestras vidas. Bien es cierto que nosotros venimos a Cristo con algunos principios que adquirimos de nuestras familias, de nuestros padres, pero cuando estudiamos la Biblia los vamos fortaleciendo más los buenos principios y por supuesto vamos adquiriendo más principios que están en la Biblia y que son para nuestro beneficio, son para nuestro bien. La Biblia dice que el pueblo de Dios ha sido destruido por falta de conocimiento, lo que significa que uno necesita aprender cuáles son esos principios que Dios ha dejado establecidos. Y ya después de que uno los está aprendiendo, pues lo más importante no es conocerlos, sino practicarlos, poner por obra lo que nosotros estamos aprendiendo. Y quisiera comenzar compartiéndoles un testimonio personal de algo que viví esta semana, y yo creo que queda muy bien con los temas que hemos estado hablando. Esta semana yo fui a comprar algunas cosas a una tienda, y después de comprar todas las cosas que necesitaba, yo necesito, por causa de llevar una contabilidad, le tomo una foto a mi recibo y ese recibo queda ya guardado en algún folder electrónico para que si se pierde el papel, pues ya tiene uno el recibo, ¿verdad? Y cuando tomé la foto, miré el recibo, ya estaba afuera en el estacionamiento y me di cuenta que me habían cobrado dos cosas que compré a un precio más bajo de lo que costaban. Entonces dije, Dios es bueno y me está bendiciendo, ¿verdad? Ahí no me habían cobrado una parte de lo que valían. Entonces dije yo, bueno, si estamos hablando de principios, y lo más importante no solo es oír la Biblia, sino poner por obra lo que escuchas, no era mucha la cantidad de dinero que no me habían cobrado. Y el regresarte a la tienda y el saber, yo sabía que iba a perder posiblemente 15, 20 minutos de mi tiempo, pero me recordé lo que hemos estado hablando, que cuando tú quieres ser una persona de principios, te va a costar, porque es más fácil ser alguien que no practica los principios de honestidad, de integridad, de moral, y nos cuesta más a los que queremos practicar los principios. Entonces dije, no, me voy a regresar. Entonces me regresé y le dije a la señora que me atendió, fíjese que le quería comentar que no me cobró bien dos de las cosas que compré. Y yo creo como que la mayoría de la gente que se regresa siempre es porque le cobraron de más. Me dice, ay, sabe, ahorita arreglamos esto y le regresamos su dinero. Y le dije, no, es que el asunto no es que me tienen que regresar, es que yo tengo que pagarles lo que no me cobraron. Y se me quedó mirando como cosa rara, ¿no? Como que fuera algo no usual. Y me dijo, señor, ¿sabe qué? Bueno, permítame. Y justo llegó la supervisora y vio que estaba dialogando con ella. Y la supervisora dice, ¿pasa algo? Y le dice, y así sucede algo, es que cometí un error cuando estaba cobrándole al señor. Y la supervisora me dice lo mismo. No se preocupe, ahorita tenemos que ir al departamento para regresar esto y entonces le regresamos su dinero. Le dije, no, es que no me tienen que regresar mi dinero. El asunto es que yo les tengo que pagar lo que no les pagué. Y fue una cosa rara para el establecimiento, porque lamentablemente la mayoría de las personas reclaman cuando les cobran de más, pero no se regresan a pagar cuando les cobran de menos. Y el asunto es que el error no solamente la mayoría de las veces es que te cobran de más, sino también a veces hay un error que te cobraron de menos.
y la persona que me ayudó al final me dijo, esto es algo raro, me dijo, que alguien se regrese para hacer esto. Y bueno, no estoy presumiendo de mi integridad, ¿verdad? Lo que estoy poniendo solamente es un ejemplo de que les puedo decir honestamente que en el estacionamiento dije, voy a perder casi 25 minutos de mi tiempo para regresarme y hacer esto. Y yo estaba tentado a subirme a mi carro y decir, ya, hay que quede, ¿no? Pero dije, no, debemos cumplir con aquellas cosas que nuestro Dios nos enseña. Así que es mi deseo que cuando nosotros hablamos de estos temas, no sean para ustedes solamente algo que escuchan y dicen, qué bonito, sino que ustedes se vayan en su corazón, llevándose la palabra diciendo, wow, ese tema, yo en realidad no practico ese principio y cómo quisiera esforzarme poco a poco para cumplir con eso que dice la Biblia. Así que voy a introducirme hablándoles acerca de la posición que tiene el hombre en la familia. Y esto es muy interesante porque primera carta de Corintios capítulo 11 verso 3 habla de las posiciones. Podríamos decir, ¿existen posiciones? Sí existen posiciones y Dios ha establecido posiciones y tenemos que saber definir entre la igualdad que hay entre un hombre y una mujer, que delante de Dios somos iguales o tenemos el mismo valor y eso no se discute, pero no tenemos la misma posición. Hay posiciones en la Biblia que se deben de respetar porque son entendidas por un orden de Dios. Entonces miren el orden de Dios que está en la escritura. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. La palabra que predomina en este verso es cabeza. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Yo les decía que el apóstol Pablo cuando escribe esta palabra cabeza viene de una raíz griega que significa dirigente, capitán, capital, hasta significa capo. ¿Cuántos han escuchado de los capos de la droga, verdad? Hoy hay programas de los capos y hay documentales de todos los capos. Pues miren de dónde proviene la palabra capo y miren cómo hay tantas malas interpretaciones de las mismas palabras, porque la palabra capo viene, o sea, la palabra cabeza viene de esas raíces. Y es interesante porque nosotros ese versículo, o pudiera decir más las mujeres, ese versículo no lo ven con buenos ojos porque dicen, no me gusta que el varón sea cabeza mía, como que es algo de la liberación femenina, del impulso femenino, no querer tener una cabeza. Pero obviamente las entiendo porque viene de su naturaleza caída. El Señor las perdone a todas ustedes por pensar así. Pero la Biblia, lo que les decía el domingo pasado, es que aún ustedes como mujeres, refiriéndome ahora, dirigiéndome a las mujeres casadas, deberían de cambiar su perspectiva en ese asunto de no querer tener al hombre como cabeza, porque dentro del orden de Dios, el hombre, cuando Dios lo pone como cabeza, nos pone Dios ante una responsabilidad sobre la mujer. Y lo que me gustaba, lo bonito de esta definición es que cabeza significa liderazgo con sacrificio. Y esto es muy interesante. Liderazgo con sacrificio. Ser líder pero con sacrificio. ¿Por qué? Porque está diciendo, comparado a Cristo, miren, dice que Cristo es cabeza de la iglesia
y que Cristo se entregó por su iglesia con sacrificio. Esto significa que nosotros los padres de familia tenemos tal posición en la casa como cabeza, pero tenemos un desempeño de sacrificio, lo que significa que el hombre tiene por naturaleza que ser el primero que da el paso ante el sacrificio. Si alguien tiene que trabajar en la casa, el primero que tiene que dar el paso es el hombre. Eso es ser capo, cabeza, capital, capitán. No es la mujer en la familia. Si hay un problema económico, el primero que debe dar el paso para solucionar el problema económico no es la mujer. Y lamentablemente, en nuestra cultura hispana, las mujeres son muchas veces las que trabajan y a veces trabajan con más sacrificio que está trabajando el hombre. Hay un problema en la casa y la mujer es la más preocupada en solucionar el problema de la casa. Hay una situación con los hijos y el hombre dice, ay vieja mujer, a ver cómo nos las arreglamos, ¿verdad? Tú tienes que traer la sabiduría o la solución. Y eso es un principio, o sea, ese es un orden que está no correcto delante de Dios. Dios quiere darle la sabiduría, el respaldo al hombre. El hombre debe ser el primero. Si se trata de que necesitamos orar en casa, el hombre necesita decir, vamos a orar en esta casa. Vamos a buscar a Dios en esta casa. Yo les decía el domingo pasado que tristemente, a veces el último en salir de casa para venir a la iglesia es el hombre. La mujer ya está lista, ya tiene listos a sus hijos, pero el hombre todavía está viendo, no sé, algo en la televisión. Cuando el hombre debería ser el ejemplo en la casa para que los niños vean que el primero que se preocupa por buscar a Dios es el papá, es el hombre de familia. Eso es algo que Dios ha establecido y tenemos que trabajar en eso. Entonces, comprendiendo esto, lo que significa ser cabeza, que es aquel que, yo me recuerdo hace muchos años cuando comencé mi noviazgo con Emma, cuando termina el año allá en México te dan lo que se le llama el aguinaldo. Y el aguinaldo es un dinero que te dan para las fiestas finales de Navidad. Y bueno, todos estamos esperanzados allá en México cuando te van a dar este cheque, ¿no? Y recuerdo la primera vez en mi vida que yo recibí el aguinaldo, me dieron una cantidad de dinero y yo con ese dinero dije, pues me voy a comprar mi regalo, ¿no? Lo que me va a traer Santo Claus me lo voy a traer yo, ¿no? Me lo voy a comprar. Y yo ya tenía en mente lo que me quería comprar, pero en ese momento, y eso nos pasa a todos los hombres que somos bien olvidadizos, ¿verdad? Me acordé que tenía novia. Se me había olvidado. Y cuando me acordé que tenía ya novia, dije, bueno, quiere decir que le voy a tener que comprar algo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén si tiene una mujer a un lado? Le tengo que comprar todo, bajarle la luna y las estrellas. Y me recuerdo que dije, voy a tener, entonces ya mi presupuesto cambió porque lo que yo me iba a comprar, bueno, dije, no, entonces ya no me voy a poder comprar lo que yo quería comprarme porque le tengo que regalar algo a mi novia. Y me recuerdo que estando en la tienda, unas semanas antes nosotros habíamos ido al cine con Emma. Y porque quiero aclarar que mi novia era Emma, no vaya a ser otra, ¿verdad? Hay que aclarar cuentas claras, amistades largas. Recuerdo que unas semanas antes entramos en una tienda y Emma vio una chamarra y dijo, qué bonita chamarra, le gustó esa chamarra. Entonces, esto también es un tip para los jóvenes, para que aprendan algo de las mujeres. Cuando una mujer dice de una manera así como, nunca te va a hablar tan claro, ¿verdad? Pero si te dice, ay, ¿quién me comprara algo para no pisar el suelo, no?
te está diciendo que quiere unos zapatos y quiere buenos zapatos. Tú tienes que interpretar sus lenguajes. Es de lo más difícil que nos pasa a los hombres, ¿verdad? Por eso tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor para saber vivir con una mujer. Entonces Emma dijo, a mí me gusta mucho esta chamarra. Yo después capté el mensaje subliminal. Y cuando fui a comprarle, me di cuenta que eso era lo que tenía que comprarle, pero lo que yo no había visto era el precio, lo que costaba la chamarra. En mi mente costaba el 25% de lo que realmente costaba. Eso también pasa en la mente de todos los varones. Siempre la mujer quiere algo y tú dices, ah, bueno, me va a costar tanto. No, súmale el 75% de lo que estás pensando, porque la mujer siempre le tira más alto, ¿no? Estoy dando comerciales aquí entre mi testimonio. Entonces, yo recuerdo que para comprar esa chamarra, me gasté todo lo que yo traía y al final a mí me iba a quedar para unos chicles nomás. Pero desde aquel tiempo me di cuenta que ese es el amor sacrificado que el hombre debe manifestar desde que está de novio, desde que va a formar una familia, porque eso es lo que se necesita. Una mente de un varón que siempre va a ser líder, que siempre está dispuesto a pagar el precio, que siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos, que siempre está dispuesto a hacer lo que se necesite. Dios así estableció. Dios primero llamó a Adán, primero llamó a Noé, primero llamó a Abraham, primero llamó a Isaac, primero llamó a Jacob y después las esposas de ellos fueron primero. ¿Cuántos han leído la Biblia y saben que es verdad? Entonces, dice Efesios capítulo 5, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Miren la analogía. Cristo es el Salvador de la iglesia. El marido, de una forma metafórica, es el salvador de su esposa. ¿Se dan cuenta la comparación? Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas estén igualmente sujetas a sus esposos. Es también por eso, ¿cómo no se va a sujetar una mujer a un esposo con esas características? ¿Cómo no va a amar una esposa a un esposo con esa clase de forma de vida? Que es un hombre que primero que coma a mi esposa. Miren la cultura cómo la tenemos volteada. Primero como yo, ¿no? El del sombrero con el bigote come primero. Y la vieja que tortee, que haga de comer, que le sirva, y ella que coma al final, ¿no? Y son cosas que traemos nosotros bien incrustadas en nuestra cultura. Y la Biblia dice, dale honor a la mujer. Creo que de vez en cuando debemos practicar cómo les damos honor a la mujer, cómo le damos honra a la mujer, cómo le atendemos, ¿verdad? Cómo le ayudamos. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Ahora, con esta introducción que estoy haciendo con ustedes, quisiera hablarles un poco de un hombre del cual podemos aprender bastante. Es Noé. Porque Noé es la única familia que Dios ve en los tiempos de él que haya gracia. Y Noé es admirable, porque Noé logra convencer a su esposa y logra convencer a sus hijos y logra convencer a sus nueras de que tiene una visión que Dios le ha dado. Miren qué importante la figura de Noé para los tiempos que estamos viviendo hoy, porque estamos viviendo los tiempos de hoy, son como los días de Noé. Jesús dijo que estos tiempos que vendrían, que son los que estamos viviendo hoy, serían como los días de Noé. Y no solamente hay que ver la escritura como ver el lado de las cosas
de pecado que se están mirando en este tiempo en relación al tiempo de Noé, sino debemos de ver el ejemplo de Noé, que a pesar de que estamos viviendo tiempos donde la moral está siendo atacada, donde los principios de Dios están siendo fuertemente atacados, donde hay propuestas de ley en contra de la familia, tenemos nosotros como hijos de Dios fortalecernos en que si hubo un hombre llamado Noé, quiere decir que en estos tiempos Dios tiene Noés en plural, que van a cuidar de su familia y que van a introducir a su familia en el arca, en el lugar de protección, en el lugar de salvación. Así que vamos a ver a Noé, y dice Génesis capítulo 11, 6, 11 y 12. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Quiero que note mucho la palabra corromper o se corrompió y la palabra violencia. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Verso 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y quisiera hablarles de que la palabra corromperse significa descomponer. Es algo que se corrompe, es algo que se descompone o que se desordena. Cuando la Biblia dice que la tierra se corrompió, lo que está diciendo es que la tierra se había descompuesto y se había salido del orden de Dios. Eso es lo que dice Génesis 6. Dios miró que la tierra se había corrompido, que los principios que Dios había establecido para el hombre se estaban quebrantando. Entonces, por esa razón, miren, como consecuencia, esto es muy interesante, como consecuencia de la corrupción que había en la tierra, vino la violencia. Y esto es algo que nosotros tenemos que observar en cuanto al comportamiento del ser humano el tiempo de hoy. La violencia, la impaciencia, la intolerancia, el odio, el resentimiento son las emociones más fuertes y latentes en todas las naciones. La violencia por causa de la corrupción. Miren hermanos, miren cómo cuando nos salimos del orden de Dios viene la violencia y la destrucción a todo lo que Dios ha establecido para que trabaje como una orquesta sinfónica. Dios ha establecido las cosas para que trabajen en armonía, pero cuando el hombre no está en la posición que debe tomar, y lastimosamente la mujer tiene que tomar esa posición, y habría que decirlo esto, que Dios respalda a las mujeres que toman esa posición, pero no fueron diseñadas para tomar las posiciones que les pertenecen al hombre. Se corrompe, en este caso se corrompe la tierra, pero también se puede corromper una familia cuando no estamos en las posiciones que Dios nos ha establecido desde el principio. Y por consiguiente viene la violencia. ¿Se han dado cuenta que cuando estamos en orden hay paz? Y cuando estamos fuera del orden hay violencia. Y esto estaba sucediendo en la tierra. La tierra estaba llena de violencia. Dice también, para que podamos entender un poquito más acerca de lo que dice Génesis 6, verso 11 y 12, que dice, porque la carne había corrompido su camino sobre la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, cuando la palabra de Dios está hablando de carne, se está refiriendo a los seres humanos. Y miren que dice toda carne, o sea, estamos hablando que en los términos de la población que había en aquel tiempo, el Señor estaba hablando más del 90%, 99%
de la población de aquel tiempo, porque dice toda carne había corrompido su camino. Entonces, toda carne, todos los seres humanos de aquel tiempo, cuando habla de camino, la Biblia está hablando de forma de vida. Forma de vida. Cuando dice la palabra, hay muchos caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su final es muerte, se está refiriendo a la forma de vivir de los hombres. Dios tiene una forma de vivir, tiene una manera de cómo quiere que nosotros vivamos. Pero fíjense cómo esta corrupción que estaba pasando en aquel tiempo había hecho que los caminos de los hombres fueran distintos al camino que Dios había preparado para ellos. Y les voy a leer lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9. Presten atención, fíjense cómo se utilizan las palabras camino y pensamiento en estos versos. Dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que la Biblia está diciendo, que el hombre se había apartado de los pensamientos o del pensamiento de Dios, y el hombre estaba forjando sus formas de vida a su manera. Como dice José José, a mi manera. Y eso es el día de hoy. Cada uno quiere optar su propia forma de vida. Ah, mira, yo veo, pero yo tengo una forma de pensar. Bueno, sí, la Biblia dice eso, pero mi forma de pensar es esta. Y eso es corrupción. Que nuestra forma de pensar se aleje del camino del Señor. Si Dios ha establecido una forma, esa es la que hay que luchar por seguir. Pero fíjense qué interesante es que cuando el pensamiento del hombre está lejos de Dios, dice el Señor, así como son más altos los cielos de la tierra, así está de lejos la forma de cómo yo pienso y cómo tú piensas. Así como es más alto, mis pensamientos son mucho más altos. Y nosotros a veces nuestra forma de pensar está muy lejos de la forma como Dios piensa. Y lo que tenemos que adquirir sabiduría, prudencia y sensatez es que si seguimos viviendo la vida a nuestra forma de pensar, nuestro final será la muerte, la destrucción. Pero si nos acercamos a la forma de pensar de Dios, nuestro final será la vida. Por eso dice Proverbios, hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es muerte. Nosotros tenemos que escoger el camino del Señor, ¿verdad? Esforzarnos, como les decía, aunque nos cueste ser honestos, debemos ser honestos. Aunque nos cuesta vivir una vida en santidad, debemos vivir en santidad. Aunque nos cuesta orar, debemos orar. Aunque nos cuesta venir a la iglesia, debemos venir a la iglesia. Porque eso es el camino del Señor. Si nosotros nos alejamos de sus caminos, nuestro final va a ser la muerte, nuestra familia será destruida, nuestros hijos serán destruidos y ninguno de nosotros queremos eso para nuestra familia. Así que debemos de volvernos al Señor. Fíjense cómo dice Isaías, volveos a Jehová y busquen a Dios mientras Dios pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, de poder reunirnos, pero mis amados hermanos, no estamos muy lejos donde ya no se va a poder. Y el que no busca a Dios hoy, cuando tiene toda la oportunidad de acercarse al Señor, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Quiere decir que vendrá el tiempo donde va a ser más difícil buscar al Señor. Ahora, quisiera comentarles algo acerca de la violencia. ¿Sabían ustedes, tal vez algunos lo saben, pero para otros va a ser un dato nuevo,
que desde el año 1932 se comenzó la fabricación de las armas de destrucción masiva, las armas nucleares. Hasta el día de hoy, a nivel mundial, se tienen contabilizadas 14.400 armas de destrucción masiva. 14.400. Estados Unidos es el único país que ha usado una bomba nuclear. Solo una destruyó cientos de miles de personas. Solo una trajo muchas enfermedades. Solo una. Hoy día se tienen 14.400 bombas nucleares. ¿Por qué se han creado las bombas nucleares? Dicho sea de paso, Alberto Einstein, que escribió una carta para el presidente en turno en aquellos tiempos de la nación de los Estados Unidos, porque se sospechaba que Alemania estaba fabricando bombas nucleares, y ahí comienza, gracias a Alberto Einstein, que trae una fórmula para poder elaborar las bombas nucleares. Estados Unidos comienza a fabricarlas. 14.400 bombas nucleares repartidas entre los siguientes países: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Miren qué poquitos países son los que tienen el poder nuclear. Y entre esos países que les acabo de mencionar, hay solo dos. Y esto es impresionante. Pero estos dos países son los que tienen el 92% de las bombas nucleares que existen en el planeta. Estados Unidos y Rusia tienen el 92% de las bombas nucleares. Los datos que hay es que Estados Unidos tiene 6.800 bombas nucleares. Rusia tiene 7.000 bombas nucleares. Es por eso que tiene que ver uno, qué interesante es ver que la palabra de Dios habla de la batalla de Armagedón, que viene en los tiempos apocalípticos, que está profetizado que va a haber una guerra mundial donde habrá destrucciones, donde la tercera parte de la población será destruida. Pues ahora es muy fácil comprender esas escrituras, porque obviamente si se detonaran unas cuantas de estas, no todas, definitivamente hasta el mundo entero, escuchen bien esto, el mundo entero podría ser quemado completamente si se detonan estas bombas nucleares. Ahora quiero dejarles a ustedes solamente este signo de interrogación. ¿Creen ustedes que estas 14.400 bombas nucleares no van a ser detonadas en algún momento en la historia de la humanidad presente si está llena de violencia? Yo estoy seguro, y más seguro porque les voy a leer un versículo que está en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 6, donde habla de que ya la tierra fue destruida un día por agua, pero esta tierra será destruida por fuego. Y ahí es donde yo creo que las bombas nucleares van a ser activadas, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 3 verso 6 dice: por lo cual el mundo de entonces, refiriéndose al mundo de Noé, pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mire qué interesante ese versículo que está profetizando que un día toda la tierra será quemada por fuego. Y ese es el poder de una bomba nuclear, el fuego, los químicos, bombas bacteriológicas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que cuando la mente del hombre se aleja de Dios,
el camino del hombre está contado. O sea, el tiempo de vida de la humanidad está contado, porque en el momento que el hombre le da la espalda a Dios, el hombre se va a autodestruir solo. Porque si las bombas están en poder de naciones, ¿por qué cree que las tienen en su poder? Si tú me haces algo, te lanzo una bomba. Si yo te hago, entonces esa es la violencia que existe. El hombre sin Dios se autodestruye solo, se acaba él mismo. Por eso lo que estamos viviendo hoy, mis amados hermanos, el tiempo del liberalismo, el tiempo donde aquí en los Estados Unidos, miren, en el mes de noviembre va a haber elecciones, y yo creo que son una de las elecciones, si no es la elección más crítica que ha vivido este país, la que viene en noviembre, para la historia de lo que estamos viviendo hoy. Las propuestas de ley que existen, los billetes del dólar que nosotros tenemos, tienen un escrito que dice "In God we trust", que significa que confiamos en Dios como nación. También la Constitución de los Estados Unidos dice "One nation under God", que significa una nación bajo Dios. Cuando vamos a las cortes, se jura bajo la Biblia. El presidente en turno hace un juramento poniendo la mano en la Biblia. Pues hay propuestas de ley de que se remueva la palabra Dios de los billetes, de que se remueva la palabra una nación bajo Dios de la Constitución. No estamos muy lejos de que eso va a suceder. ¿Qué es lo que quiere decir el liberalismo o el pensamiento alejado de Dios? Que no quieren a Dios, que quieren sacar a Dios de su contexto. No queremos a Dios en nuestra familia, no queremos a Dios en nuestra comunidad, no queremos a Dios en nuestros billetes, no queremos a Dios en las cortes, no queremos a Dios en la constitución de las leyes de nuestro país. Y en el momento que se empieza a promulgar esas leyes, el mundo está camino a la destrucción. Si en Génesis 6 sucedió, ¿ustedes creen que no va a pasar ahora? Dios sigue siendo el mismo. Y bueno, ya lo leímos. El mismo apóstol Pedro dice, en aquel tiempo fue así, pero ahora de esta manera sucederá. En cuanto a la definición de lo que sería esta palabra liberalismo, se las voy a leer. La definición de liberalismo se identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia. Y con esto voy a terminar, ¿ok? Pero tomen en cuenta estas palabras. El liberalismo promueve libertad y tolerancia. La pregunta sería, ¿hacia qué temas? ¿Hacia qué temas se está promoviendo la libertad y la tolerancia? Y en este caso, nosotros, desde que vino Cristo, y alguien me hacía una pregunta, José me hizo una pregunta hace poco, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiese venido en este tiempo y no hubiese venido hace 2000 años, ¿verdad? Y lo primero que pensé, y me saltó para dar una respuesta a lo que me estaba preguntando, ¿qué hubiese sucedido si Jesús no hubiese venido hace 2000 años y estuviera por venir el tiempo de hoy? Lo primero que pensé es que si Jesús no hubiese venido hace 2000 años, el mundo ya no existiría. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha sido la razón de la subsistencia del mundo. Todas las asociaciones que han ayudado al mundo siempre nacen del pensamiento cristocéntrico. Ha habido iglesias, pastores, y aquí no estamos hablando de ningún tipo de religión, sino todos aquellos que han sido alimentados por Cristo son las comunidades que han ayudado a la subsistencia del planeta. Yo creo que si el Señor no hubiese venido hace 2000 años, la humanidad ya no existiera, ya se hubiera autodestruido sola. Es por eso que tenemos que entender temas como del rapto, mis hermanos,
que nosotros creemos en el arrebatamiento, es lógico pensar que Cristo se va a llevar a su iglesia porque están sacando la Biblia del planeta. Y Dios dice, bueno, si no me quieren, yo me llevo a mi iglesia. Es por eso que todos nosotros no vamos a estar, no se me asusten con lo de las bombas nucleares, porque si le somos fieles al Señor, ya no vamos a estar aquí, ya vamos a estar en la presencia del Señor. Dele un aplauso al Señor si usted se anima por eso. Así que cuando hablamos de que Jesús, miren, Cristo trajo la gracia, la salvación, pero hoy nos encontramos que tenemos que definir bien la palabra tolerancia. La tolerancia ante estos temas. Nosotros, hermanos, toleramos al divorciado o la divorciada, pero no toleramos el divorcio. ¿Entiende la diferencia? La iglesia debe tolerar al adúltero y a la adúltera, pero no tolerar el adulterio. Nosotros toleramos al homosexual, pero no toleramos el homosexualismo. Nosotros toleramos al mentiroso, pero no toleramos la mentira. Esa es la dinámica que se tiene que saber vivir el tiempo de hoy. La iglesia no la dejó el Señor para que tolere el pecado. Cristo ama al pecador, pero no acepta el pecado. Cristo murió por el pecado. Y esto es muy importante porque hoy estamos ante una doctrina de liberalismo y de todos estos pensamientos donde si no nos ponemos bien pilas con el Señor, nos vamos a confundir. Y miren, creo que si Cristo, cuando fue aquella mujer sorprendida en adulterio y la trajeron a los pies del Señor, ¿se recuerdan ustedes que aquellos venían para acusarla, condenarla y apedrearla y traían hasta piedras en las manos? Y dijeron, vamos a ver qué dice Jesús. Y cuando la traen con él, aquellas palabras tan poderosas y tan grandes del Evangelio de Jesús, porque Jesús dijo, mujer, yo no te condeno. Miren qué maravilloso es el mensaje de Cristo. Toleramos al adúltero, pero no el adulterio. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Por eso Jesús le dice a esa mujer, mujer, yo no te condeno. Ese es el mensaje de la gracia. Ese es el mensaje que nos ha abrazado a todos nosotros, que venimos a Cristo con una vida de pecado, donde tal vez mentimos, adulteramos, robamos, hemos sido infieles, y el Señor dice, yo no te condeno. Qué maravilloso mensaje de Jesús. Venimos de una vida, de una familia disfuncional, procedemos tal vez de familias que se tuvieron que divorciar, y viene el Señor con su gran amor y dice, yo no te condeno, ven a mis brazos, ven a mí, dice el Señor, que yo te salvo. Qué maravilloso mensaje es ese, ¿verdad? Saber que Cristo nos ha recibido con todas las imperfecciones, con todos los pecados con los que nosotros veníamos. Cristo nos ha abierto los brazos y nos ha dicho, yo no te condeno. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por ese mensaje del Señor? Yo no te condeno. Pero miren, mis amados hermanos, si ese versículo solo dijera esa parte que les acabo de decir, apoyaría muchos de los pensamientos liberales que existen hoy. Un Dios que no condena, Cristo que ama sin condición y no condena. Pero ese versículo no termina ahí. Jesús dijo, vete y no peques más, dijo el Señor. Eso es la parte a la que nosotros,
Esa es la parte en la que si venimos al Señor y venimos de una vida donde mentíamos, donde robábamos, donde adulterábamos, donde traicionábamos, pero el Señor, el mensaje también se complementa diciendo, no peques más, no vivas más de esa manera, no sigas mintiendo, no sigas adulterando, no te sigas divorciando, no sigas haciendo aquello por lo que Cristo murió en la cruz para salvar al hombre. ¿Cuántos entienden la importancia de esto? Porque si venimos a Cristo con el mensaje de yo no te condeno y aceptamos un mensaje donde el Señor me perdona toda clase de pecado, puedo seguir pecando porque tengo un Dios bueno, puedo seguir adulterando porque Dios es bueno, puedo seguir mintiendo porque Dios es bueno, sería malinterpretar el gran mensaje de la gracia del Señor. Recordemos que también el Señor le dijo a esa mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Sabes que Jesús nos dice después de esta reunión, váyanse y no pequen más? Salgan de mi presencia o de la reunión con el deseo de no pecar más. Eso es lo que nos hace falta a la iglesia de hoy, porque no tenemos ese deseo entrañable de no ofender más a Dios. Nos hace falta la pasión de vivir no queriendo pecar otra vez. No estoy diciendo que no vamos a cometer un pecado, pero es diferente vivir una vida con tal libertad, haciendo lo que nos viene en gana, sabiendo que un día Dios me tiene que perdonar. ¿Y por qué nos tiene que perdonar el Señor? No es que nos tiene que perdonar. Nosotros ni siquiera somos merecedores de la salvación. Ninguno de los que estamos aquí somos merecedores de que Dios nos haya llamado a su presencia. Nosotros solo somos llamados por pura gracia y misericordia de parte del Señor. Esa es la razón por la que estamos aquí. Por la pura gracia y misericordia del Señor. Quiero terminar diciéndoles algo a los padres, porque comenzamos hablando de la posición de un padre, ¿verdad? Y quisiera decirles a los papás que están presentes, que nuestras casas necesitan padres que transmitan el amor, diciendo, hijo, hija, yo no te condeno. ¿Qué significa, hijo, hija, yo te amo? Yo no te odio, yo no estoy enojado contigo. Yo no quiero que te vaya mal, yo quiero que te vaya bien. Quiero que salgas adelante. Quiero que prosperes. Pero esta parte también los padres, miren qué importante. Necesitamos padres así. Padres que le dicen a sus hijos, hijo, yo te amo. Yo no estoy enojado contigo. Yo no te odio. Eso es muy importante en la casa hoy en día. El padre debe primero transmitir el amor. Así como Dios lo primero que nos transmite es amor. Pero hace falta la siguiente parte. Hijo, te amo. Hijo, yo te quiero. Hijo, yo quiero lo mejor para ti. Pero es necesario, hijo, que no sigas cometiendo los mismos errores. Es necesario que no sigas pecando. Ese mensaje se necesita en nuestras casas. No solamente hay que tener amor de tal manera que cada quien hace lo que quiere, porque nos amamos tanto. No, debemos tener un amor, pero un amor como el de Dios. Dios nos ama, pero no va a tolerar que sigamos haciendo las cosas que no le agradan. Hay dos problemas igual de dañinos para los hijos en cuanto a mantener los buenos principios: la intolerancia de los padres y el exceso de libertad. Voy a repetirles esto, mis hermanos, porque me quedó tan bien que lo voy a repetir otra vez. Yo estaba entonces leyendo, qué bien me quedó esto. Hay dos problemas igual de dañinos en la casa de los padres para con los hijos. Tienen el mismo daño.
si se practican en extremo, ¿verdad? La intolerancia de los padres y el exceso de libertad para con los hijos. También dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Saben qué significa eso? Padres, no los hagan enojar. Y yo he descubierto eso, que para que yo pudiera tener una mejor forma de ser un papá con mis hijos, descubrí que no solo ellos me hacían enojar a mí, sino que yo también los hago enojar a ellos. Papá, mamá, bueno, estamos hablando de los papás, ¿verdad? Papás, no solo tus hijos te hacen enojar a ti, tú también los haces enojar. También tenemos formas de ser que hacemos enojar a nuestros hijos, como somos nosotros como padres. Y por eso dice la Biblia, padres, no los hagan enojar a sus hijos. No solamente los hijos haciendo enojar a los papás, sino también los papás los hacemos enojar. ¿Saben cómo sucede eso? Por la intolerancia. Somos intolerantes. Tenemos que reconocer que como papás tenemos el título de ser cabeza y somos los papás de ellos, los cargamos, los tuvimos desde pequeños y creemos que nosotros somos dueños completos de ellos y que sabemos todo mejor que ellos. Pero el día que entendamos que también ellos tienen puntos de vista que no están tan mal, vamos a tener una mejor dinámica como padres. El día que también escuchemos a nuestro hijo que está en una mala actitud y podamos decir, hijo, ¿qué te molesta de mí? Y muy posible nuestro hijo va a decir, papá, me molesta que siempre me gritas. Me molesta que tú has sido siempre el que tienes la razón. Y yo nunca tengo la razón. Eso también es un problema en la casa de los padres. La intolerancia. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Hijos, no hagan enojar a sus padres. Es una dinámica. ¿Saben lo que significa tolerancia? La actitud de respetar las opiniones, ideas de las demás personas, aunque no coincidamos con ellas. ¿Saben que eso es practicar la tolerancia? Necesitamos nosotros saber escuchar a alguien que no piensa igual que nosotros. Y no escucharlo con esta actitud. Ay, sí, habla, ya sé lo que vas a decir. Esa es intolerancia. Porque estás cerrando tu mente, no quieres. Estás escuchando, pero no estás escuchando. Fíjense cómo somos los padres. A ver, dime, sí, pero, como diciendo, todo lo que tú dijiste no importa. Lo que importa es todo lo que yo voy a decir. Es un problema. Tenemos que mostrar una atención. Verlos a los ojos, mostrar que reflexionamos en lo que ellos también nos están diciendo. Nos sorprenderíamos de que un hijo nos diga, papá, ¿sabes qué me molesta de ti? Me molesta cómo tratas a mi mamá. Me molesta que no la respetas. Me molesta que no eres cariñoso con ella. Nos sorprenderíamos de saber que nuestros hijos también tienen una opinión que nos va a cambiar para ser unos buenos capos en casa, para ser mejores padres. Por eso les hablo de Noé. Creo que Noé fue un hombre tolerante. Creo que Noé fue un hombre sabio. ¿Cómo poder convencer a 3 hijos adultos, casados y hasta sus nueras que lo siguieran al arca? ¿Cómo cree usted que se podría hacer eso en un tiempo como el que estamos viviendo hoy? Ese hombre estaba lleno de la gracia, buscaba a Dios y tenía tolerancia. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nosotros vemos a los muchachos con el teléfono hoy, ¿verdad? Decimos, ese teléfono del diablo, tíralo. Y los muchachos dicen, ok, pero es diferente si cambiáramos nuestro lenguaje y dijéramos, hijo, ¿qué tanto encuentras ahí
a ver, ábreme una cuenta de TikTok a mí también. Entonces el hijo diría, bueno, estamos teniendo una cierta compatibilidad, nos está habiendo una empatía. Pero dice la Biblia también que hay una separación entre padres e hijos. Vendrá el tiempo, dice el libro de Malaquías, donde el espíritu de los hijos, el corazón de los hijos volverá al corazón de los padres y el corazón de los padres volverá al corazón de los hijos. Y eso es lo que necesitamos hoy. Esa es la iglesia que le va a demostrar a esta comunidad que está alrededor de nosotros, que se está desintegrando delante de nosotros. Les vamos a demostrar que tenemos un Dios que gracias al orden que Él nos ha dado, podemos tener familias que tienen una relación en armonía y en bendición. ¿Cuántos dicen amén y le dan la gloria al Señor? Porque eso es lo que nosotros tenemos de parte de Él. Quiero que se pongan sobre sus pies, por favor. Señor, oramos este día, esta tarde, y te damos gracias por tu bendita palabra y por todos los que la han escuchado, los que están presentes, los que la van a escuchar en línea, los que van a ver este video. Es nuestro deseo que tu palabra llegue a sus familias, llegue a sus vidas y pueda mirar que no estamos hablando de que no queremos o no amamos a aquellos que están desviados, porque nosotros también nos desviamos un día y Dios nos amó y nos trajo a su presencia. Estamos hablando de un Dios que nos ha podido cambiar la vida y se llama Jesús. Estamos hablando de un mensaje que ha cambiado la vida de nosotros y que nos ha ayudado a ser familia en un tiempo donde pareciera tan difícil ser familia. Pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. En un tiempo lleno de violencia, Cristo dijo, en el mundo habrá aflicción, pero en mí tendrán paz. En un mundo lleno de temor, tenemos confianza en el Señor. En un mundo donde va directo a la destrucción, tenemos la esperanza más bienaventurada que vamos al reino eterno a vivir con el Señor. Qué maravilloso tu mensaje, Señor. Padre, bendigo cada familia, bendigo a los padres que están aquí, declarando, Señor, que tu palabra nos está llenando, a los jóvenes que están aquí, que tu mensaje los está bendiciendo, Señor. Bendigo a los niños, a todos los que forman parte de la familia, los abuelos, tíos. Gracias, Señor. A los que por primera vez están escuchando este mensaje, oro para que tú, Señor, les sigas bendiciendo, Padre. Les sigas dando de ti y que mantengan ese interés por conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor.